segunda mesa redonda del ciclo cultural 2026, el espacio biográfico en el Uruguay, vidas personales y su reconstrucción en la historia, la literatura y las artes, organizado por el Centro de Documentación y Estudios de Iberoamérica de la Universidad de Montevideo. La mesa de esta tarde se titula Entre vida y obra, escritura del yo y trayectorias de autor, y está integrada por Karina Blixen, Martín Cedrés y Gabriela Sosa San Martín. A continuación voy a realizar una breve presentación de los expositores. Karina Blixen ha dado clases de literatura en enseñanza secundaria y el Instituto de Profesores Artísticos. Ha trabajado como investigadora de la Biblioteca Nacional de Uruguay, integra la Academia Nacional de Letras de Uruguay desde el año 2023. La editorial Da Vinci editó recientemente el libro de su autoría, Felisberto en gira, El extraño viaje entre el músico y el escritor. Recientemente, que fue la semana pasada. No, hace un rato. Ya lo recogí, lo traje acá escondidito, pero es un... Ahora vamos a ponerlo. Bueno, Martín Cedrés es magíster en Teoría e Historia del Teatro por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UDELAR. Es profesor de literatura, egresado del Instituto de Profesores Artísticos. Forma parte del Observatorio de Prácticas Teatrales en la escena contemporánea uruguaya. Colaborador de crítica teatral en el espacio Territorios Escénicos del Centro Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral y en el Seminario Brecha. Gabriela Sosa San Martín es profesora de literatura, egresada del IPA, doctora en letras y magíster en ciencias humanas, opción literatura latinoamericana. Ambos títulos por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UDELAR. Actualmente inició sus estudios postdoctorales en la Universidad de La Plata. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores del ANI, nivel 1. Además, es profesora de Teoría y Metodología de la Literatura en el CFE. Sin más, lo dejo en eso de la palabra. Muchas gracias. Bueno, tengo que agradecer la posibilidad de estar acá con ustedes, a Gabriela, a Mariana, a todos los que organizaron esto. Quedé en hablar de Felisberto, en ese juego entre escrituras de yo y trayectoria del autor, hablar de Felisberto. Esto me llegó hoy, por supuesto que lo traje para mostrárselo, se llama Felisberto en gira. Y en este libro analicé, ustedes saben que Felisberto empezó siendo músico y estudió música muy intensamente desde los 9 años. Mariana lo sabe, porque la hice estudiar eso. En los años 20 y 30 del siglo XX, además trató de vivir de la música. Y para eso hizo recorridas por todo el Uruguay, parte de la Argentina y parte de Brasil. Enseguida, muy pronto, primero quiso ser músico y lo fue, pero muy pronto empezó a escribir. En 1925 publicó Fulano de Tal y después publicó esos libritos que se llaman libritos sin tapas, porque son muy pequeños, porque son en formato casi no libro, casi un folleto, y publicó una serie de textos que algunos no publicó en ese momento, los publicó más tarde, y otros quedaron inéditos en su archivo. Entonces, eso es lo que hago en este libro. Me interesaba también como introducción a lo que voy a hablar ahora. El subtítulo de este libro se llama El extraño viaje entre el músico y el escritor, porque hay un paralelismo entre ese recorrido físico de Felisberto, que es muy interesante de relevar, pero también la idea del extraño viaje la saqué de una cita de Rimillo, que fue pintor y fue escritor, y se los voy a leer porque no lo quiero citar mal. Él dice: el desplazamiento de las actividades creadoras es uno de los más extraños viajes al interior de sí que pueda hacerse. Y realmente, si se lo ponemos a pensar, es muy misteriosa esa capacidad de alguien de tener la sensibilidad para un arte y tener la sensibilidad para otro arte. En el caso de Felisberto, excepcional en los dos, creo, y es unánime, mucho más importante escritor que músico, pero del músico Felisberto en realidad se sabe poco. Yo elegí para hablar hoy con ustedes lo que viene seguido después de estos años 20 y 30, y es el comienzo de los años 40, cuando Felisberto decide que va a ser escritor.
hay una crítica francesa que distingue entre la actividad de escribir y el ser escritor, porque considerando que el ser escritor no es solo una actividad, es el deseo de ser reconocido como tal en determinado medio. Y en los 40, exactamente en el 40, esto es un proceso, no es tan exacto, es obvio que es un proceso, pero sobre todo cuaja en los 40, Felisberto quiere perder el cartel de músico, así lo dice, que ganó recorriendo los distintos lugares por donde fue, hizo espectáculos de todo tipo, hizo espectáculos musicales, dio conferencias, hizo espectáculos con otros autores. Quiere perder el cartel de músico y ponerse el cartel de escritor. Y él dice, qué difícil es cuando el público se hace un cartel, trasladarlo hacia otro. Y eso, hay un punto álgido, digamos, o que eso cuaja especialmente, que es en el año 1940. En 1941 él empieza a escribir por los tiempos de Clemente Collins, que publica en 1942. Es bien interesante para ver ese tránsito entre vida y obra, porque en ese momento y con ese deseo, por los tiempos de Clemente Collins, es algo que Felisberto nunca había hecho, nunca había escrito de esa manera. Y un poco es eso lo que quería ver con ustedes. Yo había titulado esto, segundo momento de iniciación, el pato extraviado se transforma en escritor, que es un poco críptico. Pero les voy a leer el fragmento. Hay un fragmento que Felisberto escribe en 1940, donde se mira a sí mismo, se analiza a sí mismo, y es por eso les decía que es un proceso que está empezando a verse distinto y a querer transformarse. Y en ese texto de 1940, él se autofigura como pato. Se los leo, no es mucho. Dice, no solo me gusta viajar por distintas ciudades, sino por artes y ciencias. Tal vez sea como el pato que no vuela, ni corre, ni nada. Entonces diré que he sido un pato alegre algunas veces y un pato triste otras. Algunos me deben creer un pato extraviado. Y es que a veces me siento inefable en mi extravío. Algunos amigos filósofos llaman a este pato con ellos y le sugieren que no abandone el pensamiento filosófico. Algunos literatos llaman a este pato con ellos y le sugieren el terror que les inspira el drama del pensamiento. Y a veces lo consideran algo peor, y a veces desean justificarse más o menos en bloc ante lo que no han visto. Algunos amigos filósofos y literatos corren a este pato para la música, diciéndole que allí está su vocación, sus condiciones, su vena. Y viceversa le ha ocurrido con algunos amigos músicos, pero todos, desde su punto, creen que lo ven todo. Y esto es cierto, porque cada cual ve todo por lo que tiene. Por fin diré que tengo algunos amigos que toleran y hasta sienten curiosidad por los ritmos y los elementos heterogéneos que desfilan y se transforman en la secuencia de mi realidad. Es obvio que ahí hay un proceso de introspección en que se está viendo a sí mismo. Esa imagen, esa autofiguración de pato, bueno, en principio me hizo mucha gracia, enseguida me hizo acordar del cisne, hay algo muy deliberado en eso, ¿verdad? Porque el cisne es el símbolo del modernismo, con esa idea de belleza, de exclusividad, de singularidad. Y el pato es de los animales más vulgares que pueden haber, ¿no? Entonces esa autofiguración como pato está implicando una manera de colocarse en el mundo como escritor. Pero además, y un poco, ahí sí, un poco subjetivamente, pero igual no me voy a privar de compartirlo con ustedes, me hizo acordar al patito feo de Andersen. Eso parece un poco ridículo, pero es las dos cosas, es pato y es cisne, y además hay un tránsito, hay un momento, hay algo, una serie de cosas que tienen que pasar en el tiempo para que ese que piensa que es un pato feo se dé cuenta que es un cisne, ¿no? Entonces, en este momento, justamente, esa autofiguración como pato me pareció altamente significativa. En 1942, Felisberto publica Por los tiempos de Clemente Collins. Es la primera narración larga que publica. Y en la primera página, antes de empezar la novela, dice así: editan la presente novela de Felisberto Hernández un grupo de sus amigos en reconocimiento por la labor que este alto espíritu ha realizado en nuestro país con su obra fecunda y de calidad como compositor, concertista y escritor. Y sigue
una lista de amigos, artistas, que contribuyeron a que se editara el libro. Por supuesto que esto habla de la precariedad económica de Felisberto, que surge apenas uno se acerca a su vida, pero además quería señalar dos cosas. Una es, en el momento que en realidad quiere ser otro y quiere ser escritor, se lo presenta como compositor, concertista y escritor. Él quiere deshacer ese trío. Y hay otro elemento que importa en esta pequeñísima presentación y que dice, editan la presente novela. ¿Por qué importa? Jean-Philippe Barnabé ha estudiado mucho a Felisberto y ha señalado esto, señaló esta manera de designar por los tipos de Clemente Collin como una novela en esta primera página. Y bueno, y además también cuando Felisberto se escribe con amigos y conocidos, siempre se refiere a Por los tiempos de Clemente Collin como una novela. Pero, claro, para nosotros ahora es una obviedad, pero en realidad Felisberto escribe sobre sí. En realidad lo que hace es como una especie de autobiografía. Hace una especie de autobiografía, pero la llama novela. Y ahí entramos, que era una de las cosas que le quería plantear, en el tema de las escrituras del yo. Felisberto practicó las escrituras de yo, estoy pensando en cartas, diarios, autobiografías, memorias. Y cuando las escrituras del yo que han tenido una presencia muy importante, sobre todo en la última parte del siglo XX y mucha en lo que va del siglo XXI. En las escrituras del yo también se considera a la autoficción, que tiene un estatuto un poco diferente y que eso me parece que es un poco lo que quise investigar. Cuando uno piensa en las escrituras del yo, casi inevitablemente se pregunta qué es la literatura. Cuando una carta, un diario, que son lo que son y que tienen una finalidad muy concreta, se transforman o admiten ser leídos como literatura. Fui a revisar a Gerard Genet en su libro Ficción y Dicción, y Gerard Genet plantea eso, ¿no? Digo, ¿cuándo algo es literatura? Y él toma una idea de Jacobson, que es la de la literariedad. ¿Qué es lo que hace que un texto sea literatura? Y Gerard Genet dice que hay dos maneras de ser la literatura. Una es constitutiva y otra es la que él llama condicionada. Y es lo que dice, cuando hablamos de ficción, esa es literatura constitutiva. ¿Por qué? Porque cuando leemos ficción, el que lee ficción dice que eso, piensa que eso es literatura. Por más que sea horrible, sea bueno o sea malo, lo que es ficción es literatura. En cambio, esa otra zona de escrituras del yo depende del ojo del lector, de la pericia del lector, de la capacidad de determinar del lector de que eso estéticamente es válido y puede ser considerado literatura. Ustedes saben que la autoficción, no sé si tiene fecha de nacimiento y tiene autor, el nombre. Serge Zubrowski creó el término en 1977, cuando él publicó una narración que se llama Hijo, y en la contratapa la llamó autoficción. Y tuvo un predicamento increíble. ¿Qué es lo que consideró él que era una autoficción? Bueno, cuando hay una identidad de nombre entre el autor, el narrador y el protagonista. Y cuando aquel que narra va y viene entre la realidad y la ficción. El tema es si Felisberto hace eso, y yo creo que en gran parte sí. Por los tiempos de Clemente Collin no tiene un narrador con nombre. Pero Felisberto hace un juego que les voy a leer acá, otra autora que me parece que es muy clara, hace un juego, ese juego de escribir sobre sí, escribir elementos autobiográficos y llamarlos novela. Está determinando que quiere que nosotros leamos eso
como una novela, que lo leamos como literatura. Otra cosa que anota Genet es, el lector puede leer como literatura porque tiene la capacidad estética de determinarlo, pero bueno, ¿qué es lo que un objeto estético se transforma en una obra estética, en una obra literaria? Y ahí importa la intencionalidad del autor. Y acá la intencionalidad del autor, la intencionalidad de Felisberto, es obviamente que nosotros leamos esto como literatura. Hay esta crítica francesa que tiene un nombre raro y lo voy a pronunciar mal, Marie Darrieussecq dice que la autoficción tiene un doble pacto de lectura, factual y ficcional. La autoficción entra como un coup de force, por un coup de force ontológico, es decir, un golpe de estado ontológico, en el dominio de los escritos constitutivamente literarios. Nosotros consideramos la autoficción literatura, más allá de la calidad o no de aquello que se escriba. Por supuesto que toda esta elucubración sobre la autoficción es ajena a Felisberto. Por supuesto también que la crítica ha señalado que eso que Sergio Dubrovsky llama autoficción se hacía desde mucho antes. Pero lo que es cierto también que ha tenido una prédica muy grande a partir de las décadas del 70 del siglo XX y que se sigue ahondando en la teorización de la autoficción. Sergio Blanco lo hizo y tiene un libro muy lindo que se llama Autoficción, donde él reflexiona sobre la autoficción, y la última película de Almodóvar reflexiona sobre la autoficción. Justamente, digo, uno de los ejes es la autoficción. Entonces, hay algo, me parece, que ubicarlo ahí Felisberto nos muestra la actualidad que él tiene. Quiero dejar planteado... quería leerles también un textito de Dubrovsky, porque me parece que nos acerca mucho a Felisberto. En Le Livre Brisé, es un texto de Dubrovsky de 1989, dice: no percibo mi vida como un todo, sino como fragmentos dispersos, niveles de existencia quebrados, frases disjuntas, no coincidencias sucesivas, aún simultáneas. Esto es lo que debo escribir, el gusto íntimo de mi existencia y no su historia imposible. Y ahí me parece que hay una gran cercanía entre lo que planteas, Felisberto, ¿no? Ese gusto íntimo de la existencia y no una historia, que es lo que él nos quiere dar y nos da, sin duda, por los tiempos de Clemente Collin. Felisberto había leído el psicoanálisis, sabía de psicoanálisis por conversaciones o por lecturas, había ya en los escritos del 20 y del 30 señalado la conciencia de un yo dividido, aparece, estaba ya metido en la sospecha que nos dejó Freud sobre la posibilidad del sujeto de conocerse y de saber su verdad. Entonces, es obvio que hay una continuidad entre estas concepciones y la posibilidad y el desarrollo de la autoficción. El tema que simplemente voy a dejar planteado es qué se entiende por ficción, porque no es unánime la idea de qué es la ficción. Hay quienes piensan que todo relato es ficticio porque el lenguaje no es transparente, porque la trama misma tiene sus normas, tiene sus reglas, el relato las crea, porque aquel que escribe elige unas cosas y no otras. No se puede copiar toda la realidad. Siempre hay un elemento de elección que aquellos que se dedican a la no ficción consideran que siempre está esa ficcionalización que hay que considerar. Eso es una manera de considerar la ficción. La otra manera es la invención. Tanto Sergio Blanco como Almodóvar plantean la autoficción en la interpretación de la invención. Lo que están planteando ellos es el derecho a inventar a partir de la realidad y barajar las cartas. No sé si Felisberto hizo eso.
obviamente no hizo ese avance teórico, no hay, no sé si lo hizo o no lo hizo, no hay registros de eso. Y no sabemos lo suficiente, porque cuando uno lee Por los tiempos de Clemente Collin y sabe algo de Feliberto, claro que reconoce algunas cosas, pero igual no sabemos lo suficiente. Es muy difícil saber de alguien lo suficiente para saber está inventando o no está inventando. Casi que es un juego que expone al autor, porque alguien ajeno al autor, bueno, que en una de esas llega a enterarse, pero si no, realmente es dificilísimo. Lo que yo creo es que al comienzo de Por los tiempos de Clemente Collin, Feliberto crea como una gran escena de creación y en ese sentido lo acerca a estos autores más contemporáneos. Digo, no los quiero leer, pero hay un narrador que es testigo de sí mismo y dice, ¿por qué están viniendo ahora estos recuerdos? Si en realidad no son tan importantes, ¿no? Estamos ahí entre esa voz que está pensando y está viendo y qué es lo que quiere y qué es lo que va a hacer el texto. En esa medida me parece que Feliberto se acerca a ello, a lo que están planteando actualmente como autoficción. Creo que dejarlo por acá. Bien. Bueno, quería agradecer a Gabriela, a los organizadores por la invitación. Para hacerlo como un poquito más sintético, voy a leer un discurso un poco a partir de pensamientos que surgieron a raíz de la elaboración de la tesis de la maestría, que fue sobre Sergio Blanco, específicamente el trabajo con espectadores de su obra, y a raíz de eso surgieron otras preguntas que iban quedando en un cajón. Y bueno, ahora es momento, ahora que terminamos el proceso de la tesis que ya defendí, es el momento de ir volviendo a ese tema, volviendo a esas preguntas y bueno, en diálogo un poquito con lo que decía Karina, hay una cuestión ahí innegable con la autoficción y con la discusión acerca de la autoficción y bueno, esta serie de acusaciones quizás, algunos un poco más con un pensamiento más lineal o poco profundo que impulsan a esto de tratar a la autoficción como un exceso de egocentrismo o un repliegue por uno mismo. Bueno, la idea en este trabajo es ahondar en eso y empezar a buscar una posible línea alternativa para entender ahí el tema de la autoficción. Bueno, el texto se llama Performar desde la herida, aproximaciones a la micropoética de Sergio Blanco. Uno de los principales mecanismos desplegados por la micropoética de Sergio Blanco es la ya reconocida autoficción dramática. Este procedimiento, de carácter milenario, pero de denominación reciente, ha sido objeto de cuestionamientos permanentes. Buceando en diferentes espacios de recepción de las propuestas de Sergio Blanco, aparecen comentarios como ¿quién le dijo que su vida es interesante? Un repliegue permanente sobre su propia vida, otra vez Blanco haciendo obras sobre él mismo. También se califican sus propuestas como un culto a sí mismo, un acto completamente narcisista, megalómano y egocéntrico. Yo parto de la base de que la autoficción incomoda. Muchas veces genera dudas acerca de su verdadero fin o propicia lecturas apresuradas que reducen el procedimiento a una mera exhibición del yo sin reparar en otras posibilidades de sentido. Este tipo de interpretaciones deja en penumbras una de las mayores potencias, la posibilidad de partir de la experiencia singular para conectar con aquello que nos constituye como sujetos y como comunidad. Frente a estos cuestionamientos, comienzan a resonar algunas interrogantes. ¿Por qué incomoda tanto que un dramaturgo elija su propio material biográfico como fuente primaria para la elaboración de sus propuestas escénicas? ¿Qué hay detrás de este procedimiento que genera tanto escozor? ¿Es la autoficción el único mecanismo que despliega Blanco para construir sus espectáculos? En esta breve presentación pretendo arrojar luz sobre estas interrogantes o al menos comenzar a ver la autoficción con otros ojos. Las acusaciones hacia las propuestas del dramaturgo franco-uruguayo parecen apoyarse en una lectura clásica y demasiado lineal del mito de Narciso, entendida como una fascinación del sujeto por sí mismo. Sin embargo,
ciertas reinterpretaciones del mito, particularmente la recuperada por Pausanias, permiten abrir otra perspectiva. Allí, el reflejo no remite únicamente a la contemplación narcisista, sino también a una búsqueda atravesada por la pérdida y el deseo del otro. El historiador griego recupera una versión en la que Narciso tenía una hermana gemela de quien estaba profundamente enamorado. Tras su muerte, acudía al manantial y, aún sabiendo que observaba su propio reflejo, encontraba consuelo imaginando que veía el rostro de su hermana. La relectura de Pausanias nos permite pensar que la contemplación de sí no necesariamente constituye un movimiento de repliegue, sino también una forma de búsqueda. Narciso mira su reflejo para reencontrar una alteridad perdida. El yo aparece entonces no como un punto de llegada, sino como una mediación para acceder al otro. Esta posibilidad de lectura resulta particularmente fértil para aproximarnos a la micropoética de Sergio Blanco. En sus espectáculos, la exposición del nombre propio, del cuerpo y de materiales autobiográficos parece no responder a una lógica de autocelebración, sino a una búsqueda constante de conexión con el otro, especialmente con el espectador. Recientemente tuve la oportunidad de realizar un seguimiento del proceso de creación del síndrome de Stendhal, la última propuesta de Blanco en la Comedia Nacional. Esta experiencia me permitió constatar que la búsqueda de contacto con el espectador no se limita al resultado final de la puesta en escena, sino que aparece como una preocupación recurrente durante las distintas etapas de construcción del espectáculo. Durante los ensayos, el autor, que también asumió funciones de director, insistía permanentemente en la necesidad de pensar al espectador, de atender a la realidad cotidiana y de mantenerse atento a las inquietudes del presente. Esta voluntad de encuentro no se manifiesta únicamente a través de la autoficción. Por el contrario, atraviesa buena parte de los procedimientos que configuran la micropoética del autor y parece constituir uno de sus principales principios organizadores. Con el fin de construir puentes con el espectador, una de las estrategias que despliega Blanco es la tendencia a privilegiar la narración por encima de la representación. Los personajes cuentan, reconstruyen, recuerdan y explican. Antes que producir una acción dramática cerrada, parecen buscar permanentemente un interlocutor. A lo largo de los parlamentos, la cuarta pared se vuelve porosa y la distancia entre escena y sala se diluye. Los intérpretes tienen conciencia plena de la sala y buscan conectar permanentemente con el conjunto de ojos que contemplan el espectáculo. Allí, actores y actrices trabajan con lo que Blanco denomina eje teatrón. A través de él, la representación se interrumpe para dirigirse al espectador, explicarle, recordarle, compartir con él determinados aspectos del acontecimiento escénico en sí. Estos momentos operan como una suerte de regreso al aquí y a la hora de la representación, reponiendo la dimensión convivencial del teatro y reconociendo explícitamente el artificio que sostiene la ficción. Más que romper la ilusión escénica, el eje teatrón ofrece el vínculo con el espectador al incorporarlo activamente dentro del dispositivo teatral. Además, le devuelve al espectador su condición de otro y le reconoce su rol indispensable como co-creador, ya que, como menciona Jorge Dubati, elabora poiesis de forma simultánea a lo que está contemplando sobre el escenario. Entonces, la narración, el eje teatrón y la constante interpelación al público permiten advertir que la búsqueda del otro constituye mucho más que una consecuencia de la autoficción. Se trata más bien de un principio organizador que atraviesa buena parte de las propuestas de este artista. La construcción de este vínculo tampoco se limita al plano narrativo. También se manifiesta en una estética que dialoga con los modos de percepción característicos de la contemporaneidad. El espectador contemporáneo se encuentra habituado a desplazarse entre múltiples estímulos simultáneos. En el día de hoy estamos inmersos en un ecosistema de pantallas
y flujos permanentes de información. El teatro no puede eludir esta realidad. La micropoética del dramaturgo franco-uruguayo desarrolla una verdadera estética del hipervínculo. Relatos, referencias, imágenes, documentos abren constantemente nuevas ventanas de sentido. Lejos de dispersar la atención, esta proliferación de conexiones invita al espectador a participar activamente en la construcción de recorridos interpretativos propios. El título de esta ponencia alude a la noción de performar desde la herida. Con esto no me refiero únicamente a la presencia de experiencias dolorosas o traumáticas dentro de la escena. Tampoco aludo exclusivamente a la representación de pérdidas individuales o colectivas. Más bien propongo pensar la herida como un lugar de enunciación, una condición de vulnerabilidad desde la cual el sujeto toma la palabra y construye vínculos con los demás. Como ya mencioné, en las versiones recuperadas por Pausanias, Narciso vuelve sobre el reflejo impulsado por una pérdida. El movimiento hacia sí mismo surge de una ausencia. Algo similar parece ocurrir en esta micropoética. La exposición del yo no responde a una voluntad de autocelebración, sino a la necesidad de explorar aquello que falta, aquello que duele o aquello que permanece abierto. La herida aparece así como una apertura que impulsa la búsqueda y vuelve necesario el encuentro con otros. Esta concepción remite también a una condición contemporánea marcada por la fragmentación de los vínculos, la pérdida de los espacios comunes y la dificultad para construir experiencias compartidas. Frente a ello, la propuesta artística parece parte de la experiencia singular para intentar reconstruir una experiencia colectiva. Como afirmó el autor en una entrevista que nos brindó para el semanario Brecha, partir de uno mismo para conectar con los demás. La herida no aparece aquí como una realidad susceptible de ser clausurada. Por el contrario, constituye una apertura permanente. Frente a la fragmentación de los vínculos y a la pérdida de las experiencias comunes, la micropoética de Blanco despliega una serie de estrategias orientadas a producir encuentros, conexiones y espacios de reconocimiento mutuo. La autoficción, la narración, el eje teatrón y la estética del hipervínculo pueden leerse en este sentido como intentos de sutura frente a una experiencia contemporánea atravesada por la dispersión y la ruptura. La herida adquiere formas diversas dentro de la micropoética, pero en todos los casos conserva una función similar: transformar una experiencia singular en una instancia de reflexión compartida. Basta con pensar en uno de los últimos espectáculos del autor. En Tierra, el alter ego de Sergio Blanco perdió a su madre y de esta experiencia personal sale a la búsqueda de sus exalumnos de la madre, de Liliana. En el dolor por esa pérdida encuentra a otros que también han atravesado pérdidas. Celia perdió a su hijo en un accidente de tránsito. Tomás perdió a su hermano producto de un asesinato fratricida. Clara busca a su padre que fue desaparecido en la última dictadura. Desde allí, el hijo encuentra en los demás un lugar de cobijo y logra tejer lazos que lo llevan a suturar su herida personal. Con este ejemplo podemos entender que las heridas que atraviesan sus propuestas rara vez permanecen confinadas al ámbito privado. Las fracturas que afectan al sujeto terminan proyectándose hacia otras formas de ruptura que exceden el individuo y alcanzan comunidades enteras. De este modo, la experiencia íntima se transforma en una vía de acceso a memorias colectivas atravesadas por la violencia, el desarraigo y la desaparición. Las heridas personales dialogan entonces con otras heridas que han marcado comunidades enteras, desde las fracturas abiertas por la dictadura hasta las huellas indelebles dejadas por Auschwitz y el Holocausto. Más que establecer equivalencias entre experiencias de distinta naturaleza, la propuesta de Blanco parece interesarse por aquello que las conecta. La persistencia de una ruptura, la necesidad de reconstruir sentidos allí donde algo se ha quebrado y la búsqueda de formas posibles de encuentro frente a la fragmentación de los vínculos. En este sentido, performar desde la herida supone evitar esa fractura sin clausurarla. La escena
no aparece como un espacio destinado a resolver definitivamente aquello que se ha perdido, sino como un lugar de encuentro donde la vulnerabilidad puede transformarse en una experiencia. La autoficción, la narración, el eje teatrón, la estética del hipervínculo funcionan como esas estrategias de aproximación. Los espectáculos de Sergio Blanco vuelven una y otra vez sobre el yo, pero cada regreso termina conduciendo hacia una experiencia compartida. La herida abre la búsqueda reclama la presencia de otros, y el teatro se convierte en el espacio donde esas trayectorias pueden encontrarse. En tiempos atravesados por la fragmentación y la dispersión de las experiencias comunes, sus propuestas parecen insistir en una misma operación: acercarse a la propia imagen para descubrir que nunca se está completamente solo en ella. Allí donde parecía haber únicamente un reflejo, aparece también la huella de los demás. Gracias. Bueno, voy yo. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación, gracias a Karina y a Martín que accedieron a formar parte de esto, gracias a Mariana especialmente y al resto de los organizadores. Bueno, la propuesta que yo hice de intervención en esta mesa se titula Autobiografía, Testimonio y Ficción Literaria, Huellas de la Dictadura en Narrativas Uruguayas del siglo XXI. Y bueno, y en realidad, a diferencia de las otras dos intervenciones, a mí se me ocurrió pensar en algo que apuntara a una propuesta más panorámica. Es decir, en general las intervenciones sobre estudios literarios todavía tienden a ser como muy fuertes en cuanto a elegir un corpus de autor, y en este sentido el abordaje que yo propongo es justamente partir desde un problema teórico crítico y poner a partir de ahí en diálogo algunos nombres y algunas narrativas. En ese sentido, bueno, voy a mencionar ¿sí? Algunos textos que no tendré el tiempo de comentar demasiado, pero que espero de todas maneras generen el interés. Bueno, la primera parte creo que es la que sobre todo dialoga con lo que venía planteando Karina y Martín, porque me interesaba esto de situar el cruce, la articulación entre novela, testimonio y autobiografía, pensando en ese giro autobiográfico a partir de las últimas décadas del siglo XX, ¿verdad? Y ahí quisiera mencionar brevemente algunas cosas. Por ejemplo, los estudios sobre memoria en cuanto a ese abandono de una idea de objetividad histórica, ¿no? Es decir, esa búsqueda de un solo sentido, de una sola historia, de una sola verdad, y cómo eso se vuelca en esta importancia de la memoria, sobre todo como forma de reconstruir el pasado a partir del testimonio de sus participantes, ¿no? En ese sentido, yo estoy pensando el testimonio como esa primera articulación entre lo narrativo y lo histórico, como plantea Riquer, y que en realidad obliga como a repensar las fuentes, a repensar métodos, tanto en el campo de lo historiográfico como lo que luego va a tener sus repercusiones en la literatura. Y en ese sentido, bueno, ese texto de Beatriz Arlo, que sale en el 2005, que se llama Tiempo Pasado, me parece importante, sobre todo porque rescato allí esa convivencia y esa tensión entre estas dos cuestiones, ¿no? Es decir, por un lado, esa subjetividad que pasa a considerarse la forma de acceder al pasado, ¿no? Es decir, la subjetividad como acceso legítimo al pasado, como planteo ahí, pero claro, al mismo tiempo conviviendo con la pérdida de la confianza en la función referencial del lenguaje, a la que también hacía referencia Karina. Bueno, eso convive, ¿no? En este contexto de desarrollo del giro autobiográfico de finales del siglo XX, y en el caso de la literatura,
bueno, entiendo que va de la mano con una democratización de las voces y de la revisión de las figuras autorales. Sobre todo considerando cómo eso pone en cuestión la figura del escritor profesional, ¿no? que teníamos incorporado en el campo literario en etapas anteriores, ¿verdad? Es decir, acá hay una apertura de las voces y también una posibilidad bueno, de revisar la figura autoral en una multiplicidad de direcciones. Y es en este marco que entiendo que se va dando este auge y esta visibilidad de las llamadas escrituras del yo dentro de la institución literaria. No porque sean nuevas, ¿no? Sino porque de algún modo lo que parece sí ser nuevo es ese lugar dentro de la institución literaria, es decir, ese interés de los públicos, de los autores, del mercado editorial, de la crítica, por interesarse por estas escrituras, ¿verdad? En ese sentido, bueno, hay un artículo de Klinger, de Paula Klinger, que habla en este contexto de finales del siglo XX como un momento de tensión de dos paradigmas, ¿no? Por un lado, claro, un paradigma de la literatura como una esfera relativamente autónoma en la que podemos seguirnos preguntando qué es la literatura y qué no lo es. Y por otro lado, otra concepción, otro paradigma en ascenso que ya no, digamos, no atiende solamente los textos para hablar de lo que llamamos literatura, sino también la intervención cultural de los escritores, de los creadores, más allá de lo textual, ¿no? Entonces, eso, bueno, complejiza la definición de escritor por un lado, pero también la definición del vínculo entre la realidad y la ficción, ¿no? Es decir, hay algunas consideraciones como bueno, Menganó habla de figura de autor, Meisós habla de postura de autor, y son todos conceptos en los que interviene no solamente la producción textual propiamente dicha, sino también ese lugar social y cultural de la figura del escritor. Entonces, en este marco, a mí me interesó hacer este recorte, ¿no? Que tiene que ver con las narrativas que cruzan estos géneros autobiográfico, testimonial y novelístico, específicamente abordando el tema de las dictaduras del Cono Sur, ¿no? Y hacerlo desde el siglo XXI, porque en realidad es la literatura que ya toma, bueno, distancia de los sucesos históricos que se rememoran y que en ese sentido pone en la encrucijada la cuestión de la temporalidad de la experiencia, por un lado, ¿no? De esos sucesos a los que remiten estas narrativas, pero por otro lado, la temporalidad de la escritura, ¿no? Como dos temporalidades también en tensión. Y sobre todo para pensar la especificidad del caso uruguayo, porque en realidad este tema ha sido muy estudiado en otros países del Cono Sur. En Argentina hay una producción enorme sobre estos temas, en Chile también, pero ¿cuáles han sido, es un poco las preguntas que yo me he venido haciendo, cuáles han sido las especificidades del caso uruguayo para considerar este recorte? Y en ese sentido, bueno, también ha habido un interés por determinadas figuras que al mismo tiempo marcan una trayectoria dentro de la institución literaria, ¿verdad? Porque, quiero decir, en realidad esto estaría dejando fuera, por ejemplo, determinadas narrativas que han sido abiertas, que han tenido otros propósitos vinculados a fines más sociales o políticos o jurídicos, donde por ejemplo se invita al testimonio en sentido amplio, ¿no? como a aquellos que puedan testimoniar a partir de la experiencia de ciertos hechos. Yo se lo dejé afuera porque justamente la idea es ver qué ha pasado con este tema, pero en figuras con trayectoria dentro de la institución literaria. Y de algún modo también estoy dejando fuera
todo lo que involucraría más como el periodismo de investigación y los testimonios mediados, ¿no? Es decir, esos textos en los que también lo autobiográfico deviene en biográfico, que ha habido mucho en ese sentido de publicaciones en el Uruguay. Entonces, una lectura de referencia para mí han sido los trabajos de Leonor Arfuch, que falleció en el 2021, y que creo que en esas dos publicaciones, la del espacio biográfico, que es un texto de 2002, hasta el texto de 2013 que se llama Memoria y Autobiografía, bueno, esa es una trayectoria interesante para pensar cómo esta autora migra desde el valor biográfico de los textos en el primer caso hacia un valor memorialístico, ¿no? Es decir, cómo a partir del cruce entre memoria, autobiografía y testimonio empieza a diagramarse un espacio que es mucho más interdisciplinario y que implica la expansión, ¿no?, de ciertos géneros discursivos y sus cruces. Y en ese sentido, y acá me interesa pensar en este cruce con el caso de Felisberto como un caso anterior, lo que yo he visto es como dos tendencias, ¿no?, de los estudios autobiográficos que se afianzan en este final del siglo XX. Porque por un lado tendríamos esa línea, podríamos decir, postestructuralista, ¿no?, que trata el vínculo entre escritura, realidad e identidad, y en la que se constituirían las derivas de la autoficción, justamente, ¿no? Es decir, ese interés por el problema de la ficcionalidad y sus límites como aventura del lenguaje, como decía Dubrovsky, justamente para definir la autoficción, ¿no? Es decir, este enfoque de lo autobiográfico supone poner en jaque justamente el problema de la ficcionalidad y de sus límites, y es una línea que tiende a tener como historias narrativas, ¿no?, como propuestas narrativas, sobre todo historias individuales, o sea, psicologías de mundos privados e íntimos, ¿no? Es decir, problemas de individuos, ¿sí? Ahora, después está la otra línea, que de algún modo es la que se perfila más hacia ese recorte que yo propongo, que entiende los estudios autobiográficos en diálogo con la tradición del género testimonial y que por lo tanto integra, ¿no?, el problema, por ejemplo, de las violencias, de los relatos de experiencias socialmente traumáticas, donde obviamente a la par de las preocupaciones en el orden de lo estético, también aparecen preocupaciones en el orden de lo ético y preocupaciones políticas y sociales. Esta otra línea, creo yo que en contrapartida con la anterior, afianza una necesidad de representación del mundo, de representación de lo real, es decir, de mantener un mandato de veracidad del yo con lo narrado, por las propias temáticas que trata, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, hay, creo yo, en la literatura uruguaya, un conjunto de textos autobiográficos que aparecen testimonializados, ¿no? En distintos artículos que fui leyendo, que tratan este cruce de autobiografía y testimonio, aparecen denominados de distintas maneras. Hay un artículo de Giovannini que habla de autobiografías de testimonio, otro que habla de narrativas testimoniales del yo. Creo que, bueno, la manera de designarlos sería lo de menos, pero sí esta posibilidad de visualizar ese cruce y los efectos que ese cruce tiene. Seleccioné un par de citas de algunos de los trabajos que he consultado, que tratan como de establecer este recorte. Uno es de ese artículo de Carolina Bartalini que dice: ¿qué sucede cuando el relato de la vida, lo bio, da cuenta también de lo colectivo? Pero ya no como representatividad, sino como impregnación vital.
En ambos casos, en la autobiografía y el testimonio, el trabajo con el lenguaje se construye a partir de sus huecos, de sus imposibilidades. Y la otra cita es de Mercé Picornell, que dice: todo relato testimonial, en su pretendida representatividad, se esconde bajo la apariencia simple, monologada y en primera persona del relato autobiográfico. Es decir, que de algún modo el punto de partida podría ser cualquiera de los dos géneros, ¿no? Es decir, pensar el testimonio autobiográfico o la autobiografía testimonializada. Entonces, voy a dejar planteadas dos líneas fundamentales dentro de este cruce en lo que sería la narrativa uruguaya del siglo XXI, que rememora o reconstruye la dictadura. La primera tendría que ver con lo que podríamos denominar autobiografías testimoniales de la vejez. Porque en realidad ahí yo considero un conjunto de textos que hacen procesos memorialísticos incorporando experiencias propias vinculadas a los años 70 y 80 y que tienen que ver, bueno, con distintas experiencias de cárcel, de exilio, de resistencias del exilio, etc. Y que justamente como estamos hablando de textos de involucrados directos, se proponen hacia el final de las trayectorias literarias y como revisiones de vida, ¿no? En ese sentido, bueno, una de las preguntas que yo me hacía es en qué medida estos nombres de autor, que ya tienen un recorrido hecho con la literatura cuando llegamos a estos textos, no interviene de manera directa en ese acercamiento al autobiográfico, ¿no? Si volvemos a la idea de que la autobiografía implica un texto de una vida que merece ser contada, ¿verdad? No de una figura anónima. Y ahí, bueno, dejo un posible corpus, que en realidad no pretende ser exhaustivo ni mucho menos, pero que sí, digamos, nos conduce hacia algunos textos vinculados a la vida en el Uruguay dictatorial, desde dentro, podríamos decir, como ocurre en el caso del texto de Roberto Aprato, Hizo de Noche, o Libro de Horas de Tatiana Oroño, ¿verdad? Después está, bueno, el caso de La Insumisa, de Cristina Peri Rossi, y hay textos de expresos políticos, ¿verdad? Rosenkopf, Liscano, Eda Fabri, Marcelo Stefanel. En todos estos casos, en realidad esta revisión de vida en trayectorias ya avanzadas con la literatura, implica, digamos, incorporar de algún modo esas experiencias a una mirada del yo que es más amplia, ¿verdad? Es decir, como si la dictadura implicara a su vez formar parte de una trayectoria mayor del yo, ¿no? de una perspectiva de esa identidad que desborda solamente ese periodo. Y la segunda línea que dejo planteada tiene que ver, y esto es tal vez lo que tenga más en pañales, pero de todas maneras me interesaba proponerlo, es de narrativas en las que lo autobiográfico, lo testimonial, se incorpora de maneras más o menos solapadas a procesos de novelización, con una propuesta que en realidad implica, creo yo, de una manera más marcada, una distancia entre lo que es la memoria colectiva y el terreno de la experiencia propia. Y en ese sentido es que la obra de Fernando Butazzoni, más allá de que no sería el único ejemplo, pero bueno, no me animé a poner otros ejemplos que tengo ahí en la vuelta, pero creo que la obra de Fernando Butazzoni en ese sentido es muy, muy contundente y nos acerca a eso que bueno, que algún texto bastante reciente está denominando como literatura de investigación,
Estoy pensando, por ejemplo, en un artículo de Paula Klein que salió hace un par de años en los Cuadernos Lírico, que habla de literatura de investigación, es decir, de narrativas que están ancladas en el giro documental, en las que importa la prueba, ¿verdad? O sea, que hay un proceso de investigación en ese sentido, pero a partir también de una preocupación por, bueno, aquello que la literatura en particular puede aportar a los procesos memorialísticos y al acercamiento a lo histórico, ¿no? En ese sentido, me acordaba de algo que planteaba Martín Cohen en una conferencia hace poquito, hace un par de meses, donde él decía que la literatura justamente aporta a lo histórico a partir de una inscripción justamente en lo concreto, ¿no? Jerarquizando lo anecdótico y tocando vidas. Entonces, bueno, creo que en la narrativa de Buttazzoni hay una búsqueda, una preocupación por preguntarse sobre los aportes específicos de la literatura a estos campos, a estos terrenos. Y bueno, y para cerrar, una última pregunta que tiene que ver con el hecho de si en el caso del Uruguay funciona ese criterio un poco filogeneracional que ha sido tan fuerte, por ejemplo, en la Argentina, para las narrativas sobre la dictadura, ¿no? Donde se habla justamente de narrativas de hijos, narrativa, ¿no? Es decir, la posibilidad de pensar esto en generaciones. Y en ese sentido, bueno, hay algunos trabajos que se han preguntado esto antes que yo. Estoy pensando, por ejemplo, en un trabajo de Alicia Torres que salió en Brecha, por ejemplo, o un prólogo de un libro que publicó en Italia Giuseppe Gatti, que es una antología justamente sobre narrativa de escritores y escritoras uruguayas nacidos a partir de los 70. Y de algún modo los dos coinciden en que esta narrativa de la llamada posmemoria o de la segunda generación es bastante escasa en el Uruguay. Y de hecho, los ejemplos que yo he encontrado son textos que tratan la dictadura, pero podríamos decir desde la ficción pura y dura, es decir, no involucrando de una manera clara lo autobiográfico o lo testimonial. Y bueno, y ahí pongo algunos ejemplos de Inés Gortagaray, de Horacio Cavallo, de Martín Bentancor. Son narrativas que no proponen parricidios con respecto a los discursos heredados y más bien se apropian de ciertas reivindicaciones de generaciones anteriores sin hacer como grandes quiebres, ¿verdad? Pero en estos casos sí podríamos decir desde la ficción. Así que bueno, cierro por acá y dejamos como para el diálogo. Gracias. Bueno, no sé si hay preguntas o comentarios. Bueno, si no hay nadie, empiezo yo. Una pregunta para la profesora Karina Bliche. Yo en mi niñez y adolescencia que vivía en el Prado, escuché muchísimas veces hablar de Felisberto, a la generación de mis abuelos. De Felisberto, pianista, porque lo invitaban a tocar el piano, como una persona muy querida. Además, por supuesto, yo no sabía quién era Felisberto Hernández, ¿no? Ni que era escritor, pero sí Felisberto. Pero al tiempo que era querido, en fin, como cuando se habla de una persona muy querida, yo tenía un poco la impresión, o por lo menos el recuerdo que tengo, de una persona que, no sé, que no era demasiado feliz, en fin, que tenía algo. Entonces lo que quería preguntar es... Pato. Me sentí un pato. Si por los tiempos de Clemente Collin, por ejemplo, ese relato es Felisberto o es un Felisberto que Felisberto quería o le hubiese gustado, no sé, por ahí queda hacer la pregunta. Bueno, no, realmente no lo sé. Él
él en ese momento, en el 41, empieza a recordar y obviamente hace un gran ejercicio de introspección y de retrospección, va hacia atrás y se está construyendo para ser escritor. Y es bastante paradójico que en el momento que se quiere construir para ser escritor, reconstruye a sus maestros de música, los momentos en que, cómo se formó como músico. No tengo información para decir, bueno, acá Felisberto inventa, acá Felisberto se desvía. Lo que hay en Por los tiempos de Clemente Collin, que no es solo una autobiografía, porque de ahí el título, Por los tiempos de Clemente Collin, no está hablando solo de sí mismo, sino que está hablando de Clemente Collin y de todo el mundo que trae Clemente Collin, las longevas, el Prado, las quintas, todo eso está presente en esto. Y se ha señalado mucho, más que la vida de Felisberto, lo que Felisberto hace es captar el movimiento del recuerdo. Y lo dice en la primera escena. ¿Por qué vienen a mí estos recuerdos? Y se lo pregunta, y por supuesto no se responde, y enseguida aparece la imagen de los tranvías, ¿no? Entonces, según plantea él lo que está haciendo es fiel a ese proceso de recordar. Y en ese proceso de recordar, él recupera al joven que fue, que admiraba a Clemente Collin, un sujeto bastante estrafalario. Digo, eso es maravilloso, porque él lo admira y al mismo tiempo no deja de verlo. Siempre lo ve, siempre no necesita mentirlo ni mentirse. Clemente Collin es prácticamente lo que llamamos un bichicome, no sé si ahora se usa la palabra, pero digo, es eso, ¿no? Y él lo admira, es un maestro de música, se lo lleva a la casa, y la narración termina porque cuando Felisberto se va de Montevideo vuelve y ahí se entera que Collin murió. Entonces, sí, es un momento de Felisberto en relación a Collin que él capta y al que quiere ser fiel. Y en ese juego hay varios tiempos. Está ese pasado que está reconstruyendo y el presente de ese adulto que está eligiendo eso en ese momento. En ese momento que quiere ser escritor se encuentra en sus orígenes de músico. Pero eso es, digo, creo que es la maravilla de Felisberto, ¿no? Esa capacidad de captar la ambigüedad de todas las situaciones. Me parece que es eso. Yo quería comentar, no, porque tú estabas planteando el sujeto que hace autobiografía y el sujeto que hace testimonio. Siempre hay una subjetividad que está planteándose, pero me parece que el sujeto que hace testimonio está diciendo, yo estuve ahí, yo lo viví, y hay algo que, siendo subjetivo, lo trasciende inevitablemente, y además está controlado por los otros. Digo, salvo que sea un testigo único, no haya quedado ningún sobreviviente, entonces no vamos a saber si está mintiendo o está diciendo la verdad, aquel que da testimonio está controlado por los otros que vivieron la situación, ¿no? Entonces eso crea diferencias en la contrición para crear, digo. No puede decir cualquier cosa a alguien que está hablando, sí desde el punto de vista personal, pero en una situación que participó con otros. Sí. Me parece que ahí hay un peso que no es el mismo cuando uno cuenta su vida. Por supuesto que está el peso de nosotros, nadie está solo, pero en todos los procesos de imaginación hay algo que hay un resguardo que no podemos meternos, no podemos jugar, digo, realmente no podemos decir. En esto de Felisberto, por los tiempos de Clemente Collin, tal vez gente más cercana podría decir cuánto estaba inventando, yo no lo sé, no se puede saber. Sin duda a Clemente Collin él lo veía así y el resto lo veía de otra manera, porque además él juega con esa manera de mirar a Clemente Collin. Pero digo, es consciente de esos otros que también está teniendo en cuenta en su narración, ¿no? Me parece que ahí hay un poco una diferencia. Sí, estoy de acuerdo, Incluso, claro, pensar el testimonio como un género, digo, a ver, circunscribiendo a lo que pasa en Primo Levi, por ejemplo, ¿no? Es decir, o sea, incluso el testimonio es hacer esa suerte de ejercicio que es un callejón sin salida de hablar en lugar del otro, ¿no? Del que ya no está, del que ya no puede testimoniar, o sea que sí habrá ahí una carga enorme
de contralor, Sí, ¿no? sí, sí, de Más contralor. allá de la presencia o no de ese otro, Sí, de contralor. claro. No, en relación a esto de Feliberto y de verse, yo también pensaba que la posibilidad digamos, de que haya textos que mantengan un pacto de escritura veraz, no necesariamente nos conduce a reñirlo con la experimentación con el lenguaje, ¿no? En el sentido de que a veces, y creo que en algún punto Feliberto es un ejemplo, también la fidelidad a esos ejercicios de la memoria puede pasar por la experimentación con el lenguaje, ¿no? El relato de ciertas experiencias traumáticas puede resultar más fiel, entre comillas, a partir de una subversión de la linealidad del lenguaje, por ejemplo. Entonces ahí se complejiza también lo que tiene que ver con las formas de expresión, ¿no? Y cómo acceder a la verdad de ese... El Bataraz de Rosenthal. Claro, ¿no? Digo, bueno, claro, por ejemplo. exacto. Sí. Gabriela, no, con el tema tan interesante de la mesa y específicamente tu tema, te quería preguntar cómo ubicarías el libro de Carlos Martínez Moreno, El color que el infierno me Qué escondiera, difícil. dentro de tu temática. Sí, bueno, yo hice un trabajo sobre Martínez Moreno y ahí la trabajé como novelas testimoniales. En realidad, yo creo que hay una presencia fuerte en ese texto de este giro documental que señalaba cuando hablaba de Butazzoni, es decir, ese propósito de que el trabajo con las fuentes sea un trabajo muy relevante en el proceso creativo de la novela, pero al mismo tiempo luego eso forma parte de procesos de novelización que también encontramos en ese caso. Quiero decir, en realidad la diferencia que yo veo tiene que ver tal vez con el contexto de surgimiento del texto de Martínez Moreno, que cambia bastante las reglas de juego con respecto a este recorte del siglo XXI. Porque quiero decir, ahí la novela de Martínez Moreno, que es una novela que se publica en el exilio, no se lee igual en esto, ¿no?, de pensar la ficción como un concepto histórico, ¿no? No fijo, sino histórico, no se lee igual en su momento de aparición que la lectura que podemos hacer del color que el infierno me escondiera 20 o 30 años después, donde la posibilidad de llamarla novela cada vez se vuelve mucho más cómoda, digamos, ¿no? Pero que en aquel momento, y dadas las implicancias de los sucesos a los que la novela remitía, podía resultar mucho más incómodo pensarlo como una novela sin más. Entonces ahí creo que está como este otro desafío de que el tema de la ficcionalidad está atravesado también por los contextos de la comunicación literaria. No sé si respondo. Sí, yo creo que tiene también muchos elementos autobiográficos. Absolutamente. Y él mismo, en varias ocasiones, no aceptaba mucho el concepto de novelización. No. Por eso creo que es un tema que está bastante en el periodo y en el tema que tú elegiste. Sin embargo, cuando hay por ejemplo, en algunas entrevistas del autor, también aparece esa defensa de esto es ficción. O sea, creo que es un momento donde en realidad están presentes, está la tensión, en definitiva, ¿no? ¿Cómo llamar ese texto? ¿Entenderlo dentro de los parámetros de la ficción? ¿No entenderlo dentro de... Es
un caso, creo que muy, muy interesante. Bien, gracias. Yo quiero agradecerles a los tres. Bueno, la diversidad de los enfoques, la riqueza y al mismo tiempo el concierto, ¿no? que armaron entre los tres es francamente muy, muy frutable y muy valioso. Para Martín pensaba mucho en esta imagen que traías, ¿no? de performar desde la herida, que me parece muy interesante, ¿no? Y toca también a la propuesta de Gabriela, ¿no? O sea, este yo que escribe desde la herida, ¿no? De una herida personal, colectiva. Pero en el caso de Blanco te quería preguntar, Martín, él tiene mucha metaliteratura, mucha teorización sobre su propia obra y sobre la propia autoficción. Si él tiene algo en lo que trabaja esta cuestión de su poética o su escritura teatral vinculada con la herida, ¿no? Me quedé pensando mucho en Terrenal como una obra sobre un duelo, ¿no? Si hay ahí también una conciencia y tal vez una teorización acerca del poder sanador, ¿no? de la palabra, sí, en cierta medida, ¿no? De la sanación a través de la palabra, ¿no? Y me recordó mucho también ese diario de duelo, ¿no? que escribe Barthes, sí, sobre la muerte de su madre, no sé, también tendría como un poco relación con eso. Después para Gabriela, me pareció muy interesante esto que anunciaste, capaz hay que esperarte y no pedírtelo hoy. Con Butazzoni hablas de estas obras que trabajan mucho con la cuestión de la figuración del archivo dentro de la ficción, ¿no? Y a mí me recordaba mucho, bueno, ese gran debate que generó Cercas con Soldados de Salamina, ¿no? Y lo que siguió, sí, después, cuando estoy escribiendo una novela de lo real, sí, poniéndose al mismo como personaje, el novelista, ¿no? Que desarrolla el mismo una investigación para. Entonces, pensando un poco si ves alguna relación entre eso, ¿no? que generó en España como tanta ese cisma, ¿no? y tanta literatura en torno a qué es esto, ¿no? de escribir, reescribir la historia, que un novelista reescriba la historia aludiendo a que hace el mismo una investigación o archivos, ¿no? Annick Louis tiene un trabajo muy reciente, o al menos debe tener 2 o 3 años ya, en el que ella habla un poquito de que está detectando esta corriente, ¿no? Para el caso de novelas que están saliendo en Francia, u obras que están saliendo en Francia, que ella denomina, deberíamos empezar a hablar de un género transfronterizo, dice ella, y también lo vincula, ¿no? con el giro archivos o el momento archivos, ¿no? Y qué es lo que estamos buscando cuando la ficción está poniendo el archivo en el centro, ¿no? Dice ella, ¿no? Es sencillamente un gesto que implica imitar el gesto historiográfico. Es una acumulación de efectos de realidad o de veridicción, es la democratización, ¿no? de la construcción de la memoria y de la historia, también lo que está presente ahí, ¿no? Pero un poco pensaba esto para preguntarte si, aparte de Butazzoni, ¿quiénes más andan por ahí? No sé si nos puedes revelar un poquito de eso. Y a Karina, pedirle un poco que hable un poquito de ese libro que recién salió del horno, un mínimo de, bueno, el proceso de ese libro, qué trae ese libro para los que seguimos mucho a Felisberto, qué perfil ahí nuevo vamos a descubrir. No sé quién quiere arrancar, me parece que Dale. Sí, Sergio tiene también la particularidad de ser un autor muy presente en el circuito local, y eso permite que en sus propias entrevistas menciona este poder sanador de las palabras. Él, en el libro que mencionó Karina, el de la autoficción, una ingeniería del yo, ahí se encarga de hablar sobre su poética en particular y cuáles son los procedimientos que él considera que tiene que tener una autoficción. Hace un recorrido histórico y se detiene en esta cuestión de partir del trauma para elaborar la trama, que creo que ahí es donde conecta un poco con esto de la herida, que es un poco a lo que recurre. También sucede este desplazamiento que está haciendo en las últimas intervenciones que ha tenido en entrevistas o mismo en alguna conferencia que ha dado, donde él menciona que la autoficción tiene la particularidad de poder mezclar cosas que vivió realmente
cosas que no vivió, o sea, parte de esa invención, y cosas que le hubiera gustado vivir. Que ahí está como eso de ese desplazamiento entre lo real, la memoria y la propia invención, y todo mezclado. Creo que en el caso de Tierra que tú mencionabas, hay un proceso de duelo. Incluso él menciona que una vez que fallece su madre, él inicia este recorrido por transitar el duelo desde la escritura. Obviamente que ahí entra este juego propio de las obras de él, donde ese mecanismo lo lleva a hablar de su propio teatro o su manera de concebir el poder sanador del teatro, ¿no? Él mismo en la obra va hablando de la necesidad de hablar de la madre o de recuperar voces que no conocía. Hay una cuestión concreta. Él, cuando va al encuentro de Celia, que es esa auxiliar del servicio del liceo donde trabajaba la madre, y de esos 2 exalumnos, él encuentra un registro desconocido. Nadie puede entrar en el lugar de trabajo de su madre y saber detalles de algún gesto o alguna anécdota concreta. Entonces, bueno, el aproximarse desde ese lado le permite también, en cierta medida, colocar como en otro lugar a la madre, ¿no? La madre ya no con el afecto de la madre, sino también con el afecto como académica, como profesora, como compañera de trabajo. Entonces, bueno, ahí está ese juego de lo que se es realmente, lo que pasó y aquello que le hubiera gustado que fuera, ¿no? La madre, en este caso. Perdón que dije terrenal, Sí. se me mezcló cartoon ahí. Cartoon, claro. Me sí. fui al otro lado del Sí. río, a otro dramaturgo Y bueno, fabuloso. tiene terrenal. incluso en el texto, Sergio Blanco tiene esta particularidad de ir publicando sus obras una vez que se estrena. Tierra ya tiene una versión, y los paratextos iniciales citan a Bartes en este diario de duelo. O sea, es también un texto con el que él fue trabajando en el proceso de escritura. Y que también ahora que te escuchaba me recuerda el origen, ¿no? El origen de todo, de Aprato, Sí. ¿no? Dedicado a su madre, de una autoficción fabulosa. Sí. Sobre el cuerpo de mamá. Que, con respecto a Sergio Blanco, no, que yo pensaba que uno de los desafíos es justamente esta articulación tan fuerte entre la teorización sobre el problema de la autoficción y la puesta en práctica creativa, ¿no? Es decir, porque de algún modo él dice muchas cosas sobre su propia obra, ¿no? Y a su vez lo pone en juego a la hora de llevar adelante las propuestas teatrales. O sea, hay ahí una voz autoral que es muy fuerte, claro, al mismo tiempo, sí, desde varios registros. Claro, ¿verdad? sí, tal cual. Bueno, yo tenía una pregunta también. Sí. ¿No le ayudas? No, a ver, a Utasoni yo lo he escuchado varias veces decir que acá en el Uruguay se dice mucho, que hay muchísima literatura sobre la dictadura, y sin embargo yo no veo dónde está esa literatura. Y creo que en realidad cuando él insiste en eso, está pensando en que esta línea, ¿no? Es decir, de literaturizar el archivo, literaturizar lo histórico, es bastante excepcional en cuanto a lo que él hace. O sea, hay otro tipo de textos que tienen que ver con la dictadura, que van hacia lo biográfico de algunas figuras, ¿no? De relevancia, pero esta línea que yo también veo que tiene una relación fuerte con, por ejemplo, la narrativa española de Cercas y lo que plantea Annick Lewis en ese trabajo también. O sea, veo una integración de lo que hace Utasoni a ese giro documental de la literatura. Es bastante excepcional. O sea, hay algún texto suelto. Por ejemplo, hace poco Oscar me prestó una novela que sacó una uruguaya que está en Francia hace muchos años, que es Marita Ferraro,
El texto se llama Nunca más tacones altos. Bueno, este sería otro ejemplo que podría entrar en una línea donde un testimonio se incorpora a una novela. Y ahí se cruzan los registros. Pero de todas maneras es como un corpus que yo no termino de visualizar como pensando más como en la narrativa uruguaya, además de lo que hace Buttazzoni. Y esto de un poco de la soledad de la que él habla, creo que tiene que ver con esa búsqueda de la especificidad de la literatura. Es decir, ¿qué tiene la literatura para aportar en estos cruces? Que no es lo mismo que hacen los historiadores, ni los sociólogos, ¿no? Entonces, en ese sentido es que también un poco lo circunscribo a él porque veo que hay ahí sí un proyecto fuerte que va en esa dirección y que además cada vez resulta más riguroso en lo que tiene que ver con el trabajo documental. Cada vez más. A tal punto, digo, más allá de que no sea el objetivo, muchas veces de lo que hacemos cuando nos acercamos a las obras literarias, pero podríamos hacer en los últimos textos de Buttazzoni un cotejo exhaustivo de la declaración que aparece en la novela con respecto a la entrevista, o sea, esas posibilidades, ¿no? como de cotejo del dato, creo que son posibles. Hay un proyecto en ese sentido muy fuerte, y que se ha ido afinando si lo comparamos, no sé, con El Tigre y la Nieve de los años 80, que era otra propuesta. Bueno, este libro, les cuento un poco si puedo. Yo les cuento un poco lo que abarca, que es los años 20 y 30 del siglo XX, Feliberto Músico, que recorre todo el interior del Uruguay, Argentina y Brasil. Sigo teniendo una gran inquietud por ese Feliberto Músico y me resulta siempre muy misterioso, entre otras cosas porque sé poco de música y puedo calibrar poco lo que él hizo. En principio tenía una pregunta bastante trivial que me perseguía, y es ¿por qué alguien que quiere ser músico, música clásica, que necesita determinados parámetros, determinada formación, generalmente se iban fuera del Uruguay porque acá no había maestros, necesita determinados públicos, decide ser músico e irse a recorrer el interior del Uruguay? Y le pasó lo que le iba a pasar. No había públicos, no les aburría, dio conciertos para niños de escuela, y persistió, son 15 años, no es unos meses que dijo, bueno, no, fue durante 15 años que hizo eso. Su idea era que quería vivir de la música, no pudo. No podía vivir de la música clásica tocando en las zonas del interior del Uruguay. Realmente no pudo. Él hacía todo, se preparaba los conciertos, vendía las entradas, conseguía un local, hacía todo. Se escribía las notas, le daban los periodistas, llegó Feliberto. Más no podía hacer, pero es obvio que ahí había límites muy grandes. Yo creo, y bueno, no lo voy a poder demostrar nunca definitivamente, creo que tenía un gran placer en hacer eso, tenía un enorme placer en hacer eso, porque él fue siguiendo públicos y itinerarios que eran de otra época, eran el mundo del circo, de los actores, de la gente que iba, y bueno, y tenía como una gran libertad en crear espectáculos. Y Feliberto fue descubriendo, tenía una gran libertad de experimentar y fue creando formas distintas de relacionarse con el público, en parte por la música, que siempre fue música clásica, pero en parte empezó a tentar distintas formas de crear con la palabra. Y lo que descubrí, y a mí me parecía muy importante, es que él durante todo ese tiempo estuvo tentando la creación oral. Y eso le importaba. Y eso lo siguió haciendo cuando escribió por los tiempos de Clemente Collin, que ahí
decidió ser escritor y escribe la novela, y ya es una novela larga y quiere ser reconocido como tal en el 42, pero en el 47, cuando está en París, que finalmente logra irse en París becado, trata de llevar a la escritura un texto que fue creando oralmente durante la década del 30, que es En gira con Yamandú Rodríguez, y no puede hacerlo, no termina de hacerlo, quedaron los borradores. Pero hay ese trabajo con la oralidad, hay testimonios que dicen que Feliberto lo siguió haciendo hasta el año 1946, después de haber escrito las grandes novelas que le conocemos, siguió haciendo ese trabajo con la oralidad. Entonces, hay ahí un interés muy importante de él, de crear de esa manera, que tiene que ver, bueno, que tiene que ver con su vida, con su registro. Digo, era un muchacho de barrio, ¿no? Eso que se cuenta de las familias del Prado, y sí, era un muchacho de barrio, era un muchacho, así lo veían, era, digo un muchacho de barrio, era enormemente talentoso, y al mismo tiempo era ese muchacho de barrio que tenía esa forma de vincularse, y creo que tenía enorme placer en esos públicos ingenuos que lo querían, no sé si lo entendían, no tengo mucha idea, pero digo, bueno, obviamente que les encantaba que fuera al interior, hiciera lo que fuera, la gente del interior siempre es muy agradecida. Yo lo que traté de hacer es un poco, es ahondar en tratar de saber de ese Felisberto músico que va recorrió todo el Uruguay, absolutamente todo el Uruguay. Y bueno, y de ahí sale, sí, el gran escritor. Al mismo tiempo, mientras hacía esos recorridos, escribía unos textos rarísimos, que un grupo de intelectuales siempre reconocieron como que eran estupendos, únicos y maravillosos, pero era extrañísimo. Y en el 41, bueno, hace por los tiempos de Clemente Colín y empieza otro momento. Es un enorme escritor, nadie ha dicho que sea un enorme músico. Yo pregunté mucho a los músicos a ver qué decían. No conseguí mucha información. Tiene algunas composiciones, pero nadie me dijo, que cualquiera que lee literatura uruguaya dice Feliberto, bueno, sí, está, ¿no? Como músico, no. Supongo que se dio cuenta. O en realidad ya le estaba empezando hace tiempo a interesar otra cosa, la escritura, y persistía, pero bueno, como todo lleva su tiempo. Hay ese juego de identidades que en el 40 surge muy fuerte, está planteado durante los 20 y los 30. Yo creo que un poco es eso. Hay una parte un poco pesada, pero espero que no sea demasiado pesada, que traté de poner al margen como escondida, que es la crítica genética. Y en la comparación de un manuscrito y otro, pero casi no existe. Pero no pude dejar de ponerlo porque es un trabajo tan grande que no pude dejar de ponerlo. Pero bueno, es eso un poco. Karina, si quisiéramos adquirir el libro... Se va a distribuir la semana que viene, porque realmente es de ahora, lo va a distribuir Guzzi, a partir de la semana que viene va a estar en librerías. Excelente. No sé si hay alguna pregunta. Muy bien. Entonces vamos a cerrar esta mesa por hoy. Y agradecemos especialmente a Gabriela Martín por su presencia, y los voy a invitar para la próxima mesa redonda, que va a ser el 13 de agosto. Es la cuarta mesa del ciclo, que se titula El legado del arquitecto Julio de Lamajó, arquitectura, diseño y paisaje. En julio no vamos a tener ciclo porque tenemos un coloquio grande, 15, 16, 17 de julio, coloquio de archivos, invitados también a participar, a venir a oír las ponencias. Y bueno, muchas gracias por su presencia y buenas noches.